Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Elisfe Pernilla. Soy estudiante del sexto trimestre de Psicología en la Universidad Bicentenaria de Aragua. El día de hoy estoy por acá con ustedes para realizar una exposición relacionada con la materia Psicopatología 1 con la profesora, la doctora Carmen Ontiveros. La exposición está relacionada con las funciones mentales. Estaré específicamente hablando sobre qué es la mente. Luego comenzaré a desglosar cada una de las funciones mentales y finalmente incluiré, tres factores que son muy importantes a la hora de un análisis mental, como lo son la alimentación, el sueño y la sexualidad, que si bien propiamente no son funciones mentales, pues son muy importantes que se evalúen a la hora de realizar un examen mental a un paciente. Muy bien, entonces para iniciar, comenzaremos con ¿qué es la mente? Ahora tenemos acá una definición por la página mundopsicólogos.com que dice que la mente es aquel conjunto de capacidades cognitivas que nos permiten tener una percepción, pensamiento, conciencia, memoria, imaginación, entre muchas más facultades que nos permiten procesar la información de nuestro alrededor. Por su parte, el autor Espada 2021 nos define o dice que la mente es esencialmente un sistema de comunicación y control entre el ser espiritual o la persona misma y su entorno. La mente está formada por imágenes mentales que son registros de experiencias pasadas, pero es algo mucho más complejo que se divide entre el consciente y el subconsciente, sin olvidar su estrecha relación con el cerebro. Fíjense que cuando a nosotros nos hablan de mente, pues siempre tiende a haber una confusión entre lo que es la mente y lo que es el cerebro. Entonces, para que lo veamos de una forma, práctica, veámoslo con un ejemplo. Supongamos que tenemos una computadora. Esa computadora es el hardware y es, digamos, la parte física. Tiene su teclado, su mouse, cableado. Entonces, cuando hablamos de esa parte física, pues nos referimos al cerebro. Sin embargo, cuando nos referimos a mente, nos estaríamos refiriendo prácticamente como al software de esa computadora, que sería, por ejemplo, su sistema operativo. Entonces, esa es básicamente la diferencia que existe entre mente y cerebro. El cerebro es, digamos, la estructura física y la mente, pues, es la que permite que ocurran todos los procesos internos. Estaríamos hablando entonces de que la mente es como el sistema operativo del cerebro. Ahora, vemos que la mente, pues, puede ser consciente o inconsciente. Según las investigaciones científicas que se han realizado, el 10% del poder operativo de la mente es el que se maneja en la mente consciente y este pues es el que involucra todos aquellos procesos que están relacionados con la inteligencia, el aprendizaje, la analítica, la parte lógica y digamos toda la parte racional. Cuando yo decido, por ejemplo, realizar esta exposición y comienzo a estudiar, a aprender, lo estoy haciendo desde mi parte consciente. Ahora, la mente pues también tiene una parte inconsciente que es la responsable del otro 90% del poder operativo de la mente. Uno tiende a pensar que es inaccesible porque nosotros no tenemos conciencia de lo que existe en nuestro subconsciente. Sin embargo, sí lo manifestamos a través de nuestras emociones, de nuestras creencias. Cuando somos creativos, pues también estamos haciendo una manifestación de toda esa información que está guardada en nuestro inconsciente. Los hábitos que creamos, todos esos hábitos y creencias pues se almacenan en nuestra mente inconsciente. Entonces imagínense y veámoslo en la imagen, básicamente nuestra mente consciente es como la punta del iceberg y nuestra mente inconsciente pues es todo lo que está guardado, digamos, o toda la información que está almacenada y que nosotros no tenemos acceso, o al menos no de una forma fácil, no tenemos acceso a esa información. Ahora,
Cuando nosotros pues hablamos de lo que son funciones mentales, o vamos a realizar un análisis, un examen mental de un paciente, pues nosotros necesitamos comprender qué es lo que se considera normal y anormal en el mundo de la psicología y de la psiquiatría. Entonces, cuando hablamos de normal, veamos un concepto, digamos, desde un punto de vista general. Estamos hablando, según APREDA 2010, dice, la palabra normal proviene del latín norma, indica lo conforme a la regla, es decir, lo regular, aquello que no se inclina ni a la derecha ni a la izquierda, lo que se mantiene, por tanto, en su término medio. Con este criterio estadístico propio de las ciencias naturales, normal equivale a promedio, es decir, al módulo de un carácter mensurable. Estaríamos hablando de aquello que no se desvía del promedio, de lo normal, de lo que es típico. Ahora, vamos a ver un concepto de normal más acercado a lo que es el mundo de la salud mental. Y cuando se habla de normal, Orozco 2014 dice, cuando el comportamiento está dentro de los límites normales y cuando no se observa psicopatología, ausencia de signos y síntomas. Por lo tanto, hay un estado funcional razonable, con bienestar subjetivo, cuando el individuo hace una valoración positiva sobre su estado de salud, con adaptación entendida como la acción recíproca entre el individuo y el medio en el cual vive o en el cual se desenvuelve. Ahora, siempre que nosotros hablamos de normal, que sabemos que es un concepto bastante subjetivo y que ha sido muy polémico y muy discutido a través de la historia, porque no existe aún, digamos, un concepto único que pueda definir lo que es normal. Pero siempre que hablamos de normal surge su contraparte, que es lo anormal. Para que podamos decir que algo es normal es porque existe algo que no es normal, o en este caso, que es anormal. Pérez y Gardey 2010 definen anormal como un adjetivo que se utiliza para nombrar aquello que se encuentra fuera de su estado natural o de las condiciones que le son inherentes. Ahora veamos un concepto de anormal, pero más acercado hacia lo que es la psicología, y dice Robles que es la presencia de una lesión o disfunción de la fisiología humana. La mayoría de los síntomas mentales siguen sin poder asociarse a una función o área específica. Entonces estaríamos hablando de que en realidad lo de anormal y normal pues es un concepto bastante subjetivo. Sin embargo, es muy importante que nosotros como futuros profesionales de salud mental podamos establecer la diferencia entre lo que es normal y anormal desde el punto de vista, digamos, psicológico y psiquiátrico, porque esto pues nos va a permitir a nosotros hacer diagnósticos en el paciente y podríamos decir entonces que anormal es aquello que le genera un malestar al paciente. Entonces, cuando yo puedo identificar aquellos comportamientos que son patológicos, pues eso me permite dar un diagnóstico y emplear o aplicar un tratamiento a esa persona. Si yo no diferencio lo que es normal de lo que es patológico, pues cuando tenga un paciente en mi consulta, va a ser muy difícil que yo logre darle un diagnóstico y establecer un tratamiento para ese paciente. Entonces, desde el punto de vista de salud mental, es muy importante que nosotros comprendamos todas las funciones mentales y aprendamos cuándo están en un estado normal y cuándo se encuentran en un estado alterado o anormal, que sería lo patológico, y pues eso me va a permitir brindarle tratamiento a mi paciente. Ahora veamos las teorías de normalidad. Cobos 2005 define como normalidad los siguientes criterios, ¿sí? Desde el punto de vista de la salud, se considera normal cuando hay ausencia de síntomas. Si una persona no presenta ningún tipo de malestar, la persona está en un estado normal. El problema básico y fundamental del criterio normal es que no hay síntomas fijos o absolutos de anormalidad. Podemos agregar que es un comportamiento que está dentro de los límites normales.
Entonces, nuevamente repito, cuando hablamos de algo normal, anormal o normal en salud, sería cuando el paciente presenta un malestar, estaríamos diciendo que está normal. Cuando eso afecta ese comportamiento que está presentando o esos síntomas o características están afectando su calidad de vida. Entonces allí lo podemos considerar anormal. Y ahora veamos qué es la normalidad, la normalidad desde el punto de vista estadístico. Digamos que desde el punto de vista estadístico, pues lo vemos de una forma más gráfica, más numérica, más exacta, y la normalidad pues se refiere a una interpretación de lo normal y se basa en el modelo estadístico que tiene que ver con el promedio en que la mayoría de las poblaciones se encuentran. Aquí podemos observar una gráfica. Como sabemos, el promedio siempre va a estar en el centro de esta gráfica normal, de distribución normal. Y todo lo que esté en los extremos, bien sea a la derecha o a la izquierda, pues se considera como anormal. La mayor parte de los aspectos del ser humano pues siempre cumplen con una distribución normal y están dentro del promedio. ¿Sí? Si hablamos, por ejemplo, de estatura, podríamos decir que la estatura promedio de las mujeres es de 1,60, 1,65. Entonces, como es una característica o un aspecto del ser humano, pues cumple con cierto promedio de personas que están entre esas estaturas. Si hay una persona que mide 2 metros, pues sabemos que esa persona está en un extremo y por lo tanto se considera anormal en ese caso. Ahora, el criterio ideal de normalidad. Veámoslo ya visto desde el punto de vista de los teóricos, ¿sí? Parte del principio pues de cómo debería idealmente ser aquello que es normal. Entonces hablemos de Maslow, que sabemos que es muy reconocido por sus teorías en la parte de humana y de autorrealización. Y Maslow pues considera que la persona normal es aquella que de forma cotidiana se maneja en la satisfacción de sus necesidades, que busca siempre su autorrealización. Y una persona normal es aquella que tiene satisfechas sus necesidades básicas y por lo tanto pues va a querer satisfacer sus necesidades de orden superior. Cole propone un criterio ideal basado en la madurez. Para Cole, la persona normal es aquella que ha alcanzado su madurez a nivel tanto afectivo como emocional, intelectual y social. Alport, por su parte, dice que una persona normal debe tener diversidad de intereses autónomos, su filosofía de vida bien definida, capacidad de experimentar afecto y tolerancia a la frustración. Estas son las teorías o digamos lo que los distintos teóricos han propuesto como normalidad. Ahora veamos el criterio social. El criterio social pues dice que las normas serían la opinión predominante, una conducta se clasifica como normal o anormal pues dependiendo de esas normas que la sociedad establece o digamos de aquellos principios que ha establecido la sociedad, y aquella persona que no cumpla con esos principios pues se considera que no es una persona normal. ¿Qué ventajas tienen estos criterios de normalidad? Pues la principal es que promueve la identidad y solidaridad entre las personas, porque si todos nos movemos bajo ciertas normas o bajo ciertos valores, existe un estado de armonía en esa sociedad. Contribuye también al establecimiento de armonía. Y la desventaja que tiene es que un criterio variable es relativo, cambia en el tiempo. Puede ser que lo que ayer era normal, hoy es normal. Esto lo vemos mucho, por ejemplo, con la comunidad LGTB. Sabemos que hace muchos años la homosexualidad era considerada un trastorno mental y era algo anormal. Hoy día pues se ha ido normalizando y estas personas pues han comenzado a incluirse dentro de la sociedad y lo hemos comenzado a ver como algo normal. La desventaja pues que delimita los grupos de referencia, porque si algo es normal aquí y no es normal allá, entonces hay como una delimitación. Y una sociedad pues puede comportarse de forma patológica creyendo que algo es normal. Esto pues lo podríamos asociar mucho a lo que ocurre en estos países que son árabes,
que ellos pues manejan una cultura de normalidad que para nosotros no es normal y que incluso es considerada patológica. Ahora veamos estos criterios específicos que define el autor Cobos 2005. Eficacia del funcionamiento psicológico. Se evalúan la atención, la percepción, el razonamiento, el aprendizaje, memoria, comunicación y afectividad. El déficit psicológico en una de estas características pues se considera que es anormal. Eficacia del funcionamiento social. La base de este criterio pues está en la relativa incapacidad de la persona, en primer lugar, de estar eficazmente conformado con el modelo cultural. Es decir, que una persona es considerada anormal cuando no tiene la capacidad de adaptarse a esas normas que la sociedad ha establecido. Grado de autocontrol consciente. Si una persona presenta deterioro en su autocontrol, entonces podría hablarse de que esa persona pues tiene un comportamiento anormal. La evaluación social, la presencia de severidad de un funcionamiento psicosocial defectuoso o incontrolado. Y la evaluación personal, que entonces sería los desórdenes en los cuales hay déficits psicológicos que no son discernibles y que no se ajustan con las normas sociales. El sufrimiento pues es interno en la persona y pues le genera un problema psicológico y lo podemos tomar como un indicador de un problema psicológico, como algo anormal. Ahora vamos a entrar propiamente al tema de las funciones mentales. Cuando hablamos de funciones mentales, el autor Ordóñez y Sánchez 2020 lo definen como las funciones mentales son aquellas que abarcan los procesos de atención, cognición, ejecución, percepción motora, que da cuenta de las funciones corticales del paciente. Fíjense que cuando nosotros hablamos de funciones mentales, pues siempre hablamos o llega la palabra cognición, porque las funciones mentales pues son aquellas funciones cognitivas que elabora nuestro cerebro. Entonces, el autor Ortiz, por su parte, define que las funciones mentales son los procesos psicológicos relacionados con el percibir, atender, recordar y pensar, y que contribuyen una parte sustantiva de la producción superior del psiquismo humano. Fíjense que las funciones mentales, pues estaríamos hablando de aquellos procesos cognitivos que realiza mi cerebro. Recordemos que el cerebro pues tiene procesos cognitivos que son superiores y los procesos cognitivos que son inferiores. Ahora comenzamos con la primera función mental. Diríamos que esta función mental pues está asociada a lo que es el área física cuando realizamos un examen mental. Entonces primero nos vamos a evaluar su área física y comenzamos a evaluar el aspecto en el paciente. El aspecto pues es definido como algo que hace referencia a la apariencia de un sujeto o un objeto y que es posible captar a través de la visión. ¿Sí? Cuando tenemos un paciente y le queremos hacer una evaluación mental, un examen mental, pues debemos observar cómo es su presentación física y lo normal pues sería que tenga un aspecto cuidado, que tenga una vestimenta que esté acorde a su edad, que esté vestido además pues acorde también a la situación, que se vea aseado y que tenga pues una apariencia agradable. En el caso de los hombres pues que tengan un corte de cabello adecuado, igual en su vestimenta, y en el caso de las mujeres pues veríamos también que se vea su cabello limpio, que sus uñas estén limpias. Lo anormal pues es que el aspecto físico se vea descuidado. Entonces es muy importante cuando realizamos el examen mental anotar si el aspecto que la persona presenta pues es como desalineado, la vestimenta no está acorde a lo mejor con su edad o con su sexo, porque todos esos indicadores pues son importantes a la hora de dar un diagnóstico. De acuerdo con el grupo etario, pues básicamente el aspecto sería el mismo en los niños. Si vemos que el niño pues tiene una presentación personal que se ve agradable,
En los adolescentes sabemos que los adolescentes pues tienden siempre a estar bien vestidos, bien arreglados, utilizan mucho las modas. En el adulto pues también hay mucha formalidad, igualmente en los ancianos. Entonces esta parte pues es muy importante que nosotros tengamos, digamos, esa perspicacia para evaluar cómo se encuentra el aspecto del paciente. Otra función mental es la actitud. Gordon Allport lo define como un estado de disposición mental organizado que ejerce una influencia directa en el comportamiento de una persona en su día a día. Entendemos pues que es una característica que puede variar según el contexto y que además no se puede observar de manera directa. Lo normal en la actitud de una persona pues es que tenga una actitud positiva frente a las situaciones que se le presentan, que la persona, digamos que la actitud también está muy relacionada con lo que es la percepción, que de acuerdo a lo que la persona percibe de su exterior pues pueda tener una actitud positiva hacia ese estímulo, hacia ese acontecimiento. Lo anormal pues es que su actitud sea negativa y que la persona no sea capaz como de aceptar lo que le está sucediendo, y al no tener una aceptación positiva de lo que está ocurriendo, pues no va a progresar en su tratamiento psicológico. Ahora evaluamos la psicomotricidad. Carl Wernicke lo define como un fenómeno evolutivo de adquisición continua y progresiva de habilidades a lo largo de la infancia. Este concepto es, digamos, como el primer concepto que se obtuvo sobre la psicomotricidad, ya que Carl Wernicke fue el psiquiatra que introdujo este concepto. También dice que el desarrollo psicomotor es un proceso gradual y continuo. Esto es muy importante siempre tomarlo en cuenta, que es un proceso gradual, es decir, que se va dando poco a poco en el tiempo, el cual es posible identificar en las distintas etapas o estadios de creciente nivel de complejidad que se inicia desde la concepción y culmina en la madurez, con una secuencia similar en todos los niños, pero con un ritmo variable. Esto significa, por ejemplo, que los niños aprenden a caminar en ciertos periodos de tiempo, pero no significa que todos los niños tienen que caminar de 10 meses, de 11, de 12, sino que ocurre en un periodo y es muy similar porque primero pues aprenden a levantarse, a sostenerse, algunos aprenden primero a gatear, pero digamos que tienen un mismo ritmo, pero es variable. ¿Qué es lo normal en el desarrollo psicomotor? Pues digamos que es un proceso normal cuando el niño pues adquiere habilidades adecuadas para su edad. Sin embargo, pues hay una gran variabilidad, como lo decía, porque no todos los niños pues aprenden a desarrollar o a tener destreza motora en las mismas edades, pero digamos que sí hay un rango que es lo que permite tener como ese promedio en el cual es normal que el niño camine. Es normal, por ejemplo, si vemos un niño que tiene 2 años que no camina, pues ya comienza a ser un poco preocupante. Un niño de 4 años que no camina, pues ya no es normal. Lo anormal, pues cuando es lento ese proceso, como lo decía, entre las principales, digamos, para hablar de la psicomotricidad desde el punto de vista normal, pues es importante que hagamos uso de lo que es el manual de criterio y diagnóstico, el DSM-5, en el cual pues clasifica los trastornos motores que tienen que ver con la psicomotricidad. En este caso, el DSM-5 en los trastornos del desarrollo neurológico. Sabemos que hay varios trastornos de desarrollo neurológico, como el trastorno por déficit de atención, el trastorno del espectro del autismo, pero también dentro de estos trastornos del desarrollo neurológico encontramos una subcategoría que son los trastornos motores. Dentro de ellos está el trastorno del desarrollo de la coordinación, que dice que es la adquisición y ejecución de habilidades motoras que está muy por debajo de lo esperado para la edad cronológica del individuo, y la oportunidad de aprendizaje y el uso de aptitudes. También tenemos el trastorno de movimientos estereotipados,
que es pues un comportamiento motor repetitivo que no está guiado ni tiene ningún objetivo. Es como que sacudir, agitar las manos, mecer el cuerpo, pero sin que la persona pueda controlarlo. También tenemos el trastorno de los tics, que es una vocalización o movimiento súbito, rápido, no rítmico y que la persona pues no puede controlarlo. Dentro de los trastornos de tic, pues está el trastorno del Tourette, que se caracteriza porque hay muchos tics motores y fónicos, o sea, de su habla, que perduran durante más de un año. Porque también está el trastorno de tics transitorio, que dura menos de un año y luego desaparece. También está el trastorno de tics motores o vocales persistentes. Este sería el uno o el otro, puede ser trastorno de tics motores o vocales persistentes. Si hay ambos y por un periodo de tiempo durante más de un año, también se puede clasificar como trastorno de Tourette. Ahora hablamos de conciencia. Cuando hablamos de conciencia, de acuerdo con la información suministrada en el colectivo docente UBA, en lo que es la parte del examen mental que se realiza para la historia clínica, encontramos que la conciencia representa el conjunto de procesos psíquicos que se presentan en una unidad de tiempo y que comprenden el conocimiento propio del yo y del mundo externo. ¿Qué es lo normal en la conciencia? Que haya un estado de vigilia o de alerta. Esto significa que pues, se refleja que hay buena actividad en la persona. Ahora, ¿qué es lo normal en la conciencia? ¿Qué es lo anormal? Y estaríamos hablando de que hay alteraciones que son cuantitativas. Por ejemplo, la hipervigilia, que es cuando hay como una excesiva activación y la persona busca como estimulación ambiental y es típica de lo que son los estados maniáticos o cuando las personas se intoxican con alguna sustancia psicotrópica. Ahora, las alteraciones cuantitativas también tenemos la somnolencia, que es pues, cuando la persona tiene un estado de conciencia como debilitado, sueño, que normalmente pues, se observa después de las comidas o también después de algún estado de fatiga que haya tenido la persona. El estado de sopor de conciencia pues es un nivel más intenso que la somnolencia. Hay una disminución de conciencia y el sujeto regresa a la vigilia, pero tiene que ser por estimulación. El coma pues es un absoluto estado de inconsciencia. En este sentido, pues el paciente no responde ni siquiera a estímulos dolorosos. Ahora también en la conciencia, pues hay un estado normal que son las alteraciones cualitativas. Dentro de ellas, pues encontramos lo que es la obnubilación, que se refiere pues a la percepción confusa de la realidad. La atención se encuentra disminuida. Hay disminución también de lo que es la memoria y la comprensión. Encontramos también el estado confusional, que es donde predomina la desorientación en la persona, no tiene, digamos, conciencia del espacio y del tiempo donde está ubicada, y tiene ilusiones, alucinaciones. También es característico pues, en las personas que tienen el síndrome de delirio. Y también tenemos el estado crepuscular, que es un estrechamiento del campo de concentración de la conciencia, perdón, caracterizado por la concentración focalizada, es decir, que la persona tiene como un foco de atención y está concentrada en algo específico. Tiene también dificultad para recordar y tiene rigidez en su estado de ánimo. Ahora, otra función mental importante es la orientación, la cual pues constituye la exploración de las funciones psíquicas, principalmente perceptivas, gracias a las cuales tenemos conciencia y requiere de la integridad de los órganos sensoriales. Cuando hablamos de orientación, pues nos referimos, digamos, a esa capacidad que tienen los órganos sensoriales
de captar lo que hay afuera y de que esa percepción que tiene coincida con la realidad. ¿Qué es lo normal? Pues lo normal es que haya una orientación a lo psíquica, que la persona esté ubicada en el tiempo, en el espacio. Y lo anormal, pues, es que haya una desorientación apática, que se refiere a que el paciente carece de energía psíquica suficiente para elaborar las sensopercepciones, a pesar de que puede percibir con nitidez lo que ocurre en el mundo externo, pues la persona no logra como elaborar esa percepción que tiene del exterior. La desorientación amnésica se refiere al debilitamiento de la memoria que impide que puedan asociarse las imágenes mentales que permiten la orientación en tiempo y espacio. Ahora vemos también la desorientación lagunar, que es como una pérdida de la orientación, pero en un determinado tiempo, ¿sí? Es como que tengo una laguna de un tiempo específico, no recuerdo qué percibí, qué vi, qué oí. También está la desorientación delirante, que es cuando el sujeto elabora patológicamente las sensopercepciones. Es decir, que él no solamente tiene la distorsión de lo que percibe de afuera, sino que además crea un evento totalmente distinto. Falsea tanto las situaciones del tiempo como del espacio y percibe quizás con nitidez lo que hay en el mundo externo, pero patológicamente lo falsea, digamos como que lo modifica. Ahora también tenemos la orientación a lo psíquica, que es como tal de la persona en sí. Ya no estaríamos hablando del tiempo y el espacio, sino de mí, la conciencia que tengo acerca de mí, de quién soy. Lo normal, pues, es que haya una orientación autopsíquica, y lo anormal es que hay una desorientación del yo. Entonces, la persona tiene una confusión acerca de quién es. La persona no identifica el yo, es decir, que pierde todos los datos sobre sí misma. Si le hacemos alguna pregunta, pues la persona definitivamente no va a saber quién es, no va a saber darnos respuestas ni siquiera de su edad. También lo anormal, pues, es que hay un gobierno del yo. La persona cree, pues, que hay como fuerzas externas que son las que lo dominan y que él actúa no por su propia cuenta, sino que lo hace por fuerzas externas que lo impulsan a actuar. También la despersonalización, que es cuando el sujeto duda de si realmente existe o no. O sea, el sujeto tiene dudas de su existencia. Y la desrealización, cuando el mundo externo es percibido como extraño o irreal. Entonces vemos que en la orientación, pues, cuando realizamos el examen mental, debemos prestar mucha atención a esas características en el paciente que me puedan decir si está, o si su orientación se presenta de una forma normal, o si definitivamente hay una alteración en su orientación y lo que está percibiendo del mundo exterior, de la realidad exterior, no coincide con la realidad que hay en su mente. Ahora veamos la atención. La atención, pues, es la orientación de la actividad psíquica hacia algo que se experimenta. Permite vivenciar el estímulo, se acepta indiscriminadamente en forma pasiva y sin esfuerzo. ¿Qué es lo anormal cuando hablamos de esta función del cerebro? Es cuando hay falta absoluta de atención, que se refiere a la aproxexia. Ahora, la hipoproxexia es la reducción de la capacidad de atención. Es superficial y pobre la atención. Hay mucha distracción y hay un registro de los eventos que ocurren en el exterior, un registro pobre. Es decir, que la persona no logra captar o percibir todo lo que está en el exterior. También tenemos la hipermetamorfosis, que es la exaltación de la atención espontánea. Cualquier estímulo ambiental orienta al psiquismo, tanto que el paciente se desconecta de la situación anterior que captaba su atención.
Es decir, que el paciente va a prestar atención en algo, de pronto ni ha terminado de comprender eso que está ocurriendo cuando su atención ya está puesta en otra situación o en otro objeto y no logra como, digamos, finalizar su proceso de atención. Ahora hablamos de memoria. Y la memoria, pues, es la capacidad cognitiva que nos permite a nosotros recrear o recordar una imagen o una experiencia pasada de algún evento que nos haya ocurrido. ¿Cuándo podemos decir que la memoria es anormal? Fíjense que hay alteraciones también cuantitativas en la memoria, por ejemplo, la hipermnesia, que es la facilidad para evadir recuerdos para evocar recuerdos con detalles, ¿sí? Hay una facilidad para evocar esos recuerdos y el paciente tiene los detalles exactos de ese recuerdo. Ahora, la hipomnesia es cuando hay una disminución de la capacidad para recordar. Fíjense que la hipermnesia estaríamos hablando de que es una capacidad excesiva de evocar recuerdos, mientras que la hipomnesia es al revés, es la incapacidad de recordar, disminución de esa capacidad para recordar, y se relaciona con episodios de carga afectiva que fueron relacionados, por ejemplo, con angustia o también por el abuso de sustancias. Por otra parte, tenemos la amnesia, que es la pérdida total de la capacidad de evocación. Sabemos que la persona que tiene amnesia, pues no recuerda absolutamente nada de su pasado. Ahora tenemos también el pensamiento. Cuando hablamos de pensamiento, lo normal es que que la persona tenga un estado de eusiquia, que es el ritmo esperado de pensamiento, que haya flexibilidad en su pensamiento. Y lo anormal, pues, ocurre cuando hay alteraciones en el curso y el ritmo del pensamiento, como lo es la taquipsiquia, que se refiere a la aceleración en la asociación de ideas y hay retraso en el pensamiento. Es decir que para poder pensar, la persona le cuesta asociar esas ideas para luego generar un pensamiento. Hay disgregación también, es una alteración en el curso del pensamiento, y ocurre cuando aparece el bloqueo y la intercepción al mismo tiempo. Es también el resultado de un pensamiento que es desestructurado y que está como despedazado, como que los pensamientos llegaran como por partes. También tenemos la incoherencia, que es cuando la persona, pues los pensamientos no están conectados entre sí, sino que puede tener pensamientos muy dispersos unos de otros. De pronto pienso en algo, en una situación X y luego paso a pensar en una situación Z, que no tiene nada que ver con la primera situación. Y pues no hay lógica en los dos pensamientos o en los múltiples pensamientos que se puedan presentar. La prolijidad pues se refiere a las asociaciones adecuadas, pero el sujeto no es capaz de mantener fijo el rumbo del pensamiento hacia la meta principal. Es decir, en este caso ya no hay incoherencia, si hay una asociación adecuada en el pensamiento, pero la persona no es capaz de mantener fijo el rumbo del pensamiento hacia lo que quiere lograr, digámoslo así. También se presenta la fuga de ideas, que es la taquipsiquia, que se refleja en la expresión verbal. Es incomprensible, la asociación entre las ideas no es conceptual. También hay interceptación, que es la interrupción brusca de los pensamientos. De pronto estoy pensando en algo y de pronto ese pensamiento desaparece y no sé qué pasó con el pensamiento. La rigidez pues se refiere a la fijación del pensamiento en torno a un tema en particular. Esto tiene que ver también con que la persona tiene una fijación con un pensamiento específico, de un evento específico, y no logra sacar su mente de ese pensamiento. La tangencialidad
es cuando el sujeto no logra tampoco llegar a la meta del pensamiento, no puede concretar ideas, y es muy frecuente cuando hay espectro de esquizofrenia o síndromes mentales orgánicos. También hay alteraciones en el contenido, ya vimos las alteraciones del curso, ahora veamos alteraciones del contenido. Tiene que ver con las ideas fijas, no puede apartarse de la conciencia con facilidad, ese pensamiento, así la persona haga el esfuerzo de no pensar o de no atraer ese pensamiento, pues ese pensamiento está fijo en su mente. También las ideas sobrevaloradas, que son creencias de distintos grados de plausibilidad, emocionalmente cargadas y que preocupan a los que la poseen, porque digamos como que son ideas o creencias que no están como ajustadas a la realidad. Ideas fóbicas, que es cuando la persona pues expresa un temor muy absurdo o exagerado hacia una situación, hacia un animal, hacia un objeto, y el temor pues altera su situación emocional. El sujeto es consciente de que el temor es exagerado, pero aún así pues no puede controlarlo. También están las ideas obsesivas, que son ideas recurrentes sobre un pensamiento que llegan también en contra de la voluntad de la persona y se genera angustia. Siempre esas ideas obsesivas pues me generan angustia, pero no logro tampoco cambiarlas o sacarlas de mi mente. Y el sujeto reconoce que esas ideas pues no son propias de él y que van en contra inclusive de sus valores, pero no puede controlarlo. Por último están las ideas delirantes, que son aquellas ideas falsas creadas o originadas por algún trastorno, por algo patológico, y no tienen nada que ver con la lógica, son de contenido bizarro y originan conductas que son desviadas o desadaptativas. Ahora hablamos del lenguaje. El lenguaje pues es la capacidad que tiene una persona para emplear con éxito un sistema de signos y símbolos conocidos y compartidos que permiten la comunicación. Algunas alteraciones del lenguaje pues son producto del pensamiento. Si mi pensamiento está desorganizado, pues también lo voy a expresar a través de mi lenguaje. Ahora, es muy importante cuando realizamos el examen mental registrar si el tono de voz del paciente es alto, bajo o medio. Luego, pues debemos comenzar a analizar qué aspectos podemos encontrar anormales, qué alteraciones, y dentro de ellas encontramos las alteraciones que son de origen psicológico, que están asociadas con el lenguaje y que son de origen psicológico, y hablamos de la traquilalia, que es el aumento patológico del ritmo del habla. Es decir, la persona comienza a hablar pausadamente, normal, y comienza a aumentar ese ritmo del habla. La baradilalia, que es la disminución. Comienzo y luego mi tono de voz como que se va desapareciendo. La coprolalia, que es un lenguaje obsceno, vulgar, creo que esto también pues está muy relacionado hacia el entorno, digamos hacia aquel aprendizaje, aquello que está guardado también en el subconsciente y que ha sido adquirido de la sociedad o del entorno en el cual se ha desenvuelto y pues lo manifiesta a través de su lenguaje. Las mutuaciones, que son aquellos movimientos que emiten los labios y con la peculiaridad de que no se emite sonido alguno, o sea, simplemente se realiza un movimiento, pero no se escucha ningún sonido. El neologismo, que son palabras que inventa el sujeto y que solamente tienen sentido para él. También las palabras aproximadas, que son palabras que tienen un significado distinto a las palabras que existen en el idioma, pero que tienen un significado particular para esa persona. También están las palabras privadas, que las personas pues describen significados distintos, o palabras que existen en el idioma y que tienen un significado también particular.
La incoherencia, perdón, que es conocida como una ensalada de palabras, donde la persona pues no logra hilar ni sus pensamientos ni su lenguaje. Entonces, lo que la persona habla pues tiene incoherencia. La disgregación, que son palabras que tienen un sentido internamente, pero que no se relacionan con el contexto. Es decir, lo que la persona dice puede ser algo lógico, pero no está relacionado con el contexto en el cual pues se está llevando a cabo la entrevista. El estereotipo, que son palabras innecesarias que se intercalan en el discurso. La para-respuesta, que son respuestas que da el sujeto que no tienen nada que ver con lo que se le ha preguntado. Y el mutismo, que es la ausencia permanente o temporal del lenguaje expresivo. Esto es también bastante común en las personas que tienen trastorno de depresión. Ahora, el lenguaje también presenta alteraciones de origen orgánico, como son la disartría, que es la dificultad del habla debido a trastornos del tono y el movimiento de los músculos que controlan la articulación. Fíjense que este punto es muy importante también para nosotros como psicólogos, diferenciar entre las alteraciones que son de origen psicológico y aquellas que son de origen orgánico, que están relacionadas, digamos, con su parte biológica. También está la afasia, que es un trastorno de la expresión o comprensión del lenguaje producto de una lesión a nivel cerebral. La disfemia, que es la alteración del lenguaje caracterizada por tropiezos, espasmos y repeticiones debido a una imperfecta coordinación de las funciones ideomotrices cerebrales. Está la dislalia, que es la dificultad que tienen las personas para articular palabras, y la tartamudez, que es una alteración de la fluidez y el ritmo de la expresión oral. Ahora la siguiente función mental es el afecto. Según el colectivo docente JUA, pues es la experiencia emocional, subjetiva, transitoria y con manifestaciones externas observables que impregna el patrón de comportamiento de una persona. ¿Qué es lo normal en el afecto en una persona? Es que exista eutimia, que es una intensidad considerada como normal y que va de lenta, o sea, cambia lenta y constantemente, ¿sí? Ahora, la ecotimia, pues es una afectividad que logra razonar. Ahora, ¿qué es lo anormal cuando hablamos de afecto? Entonces estaríamos hablando también de alteraciones cuantitativas de la intensidad del afecto, como lo es la hipotimia o embotamiento, que se refiere a la intensidad del afecto disminuida patológicamente, es muy típico en la depresión y también en algunos casos de esquizofrenia. La hipertimia, que es una exagerada expresión de la apariencia del afecto y se pasa con demasiada facilidad a un polo de alegría o tristeza. Creo que digamos, esta alteración es típica en las personas con trastorno bipolar. Tenemos también el aplanamiento afectivo, que casi la ausencia de cualquier tipo de expresión afectiva, la persona pues no muestra ningún tipo de afecto, se muestra rígida, un tono de voz monótono, eluden siempre las relaciones sociales y son pues indiferentes a su entorno. La anemia, que es aquella falta total también de expresión afectiva por una intensidad nula, y es típica en demencias graves. La incontinencia, que es la efusividad exagerada y no hay control de la expresión. Lo anormal es la anecotimia, quiere decir afectividad que no resuena. Estos son alteraciones cualitativas de la variabilidad del afecto. La neotimia, que es el afecto distinto, raro o nuevo. La incongruencia, que es afecto que no es congruente con el contenido de lo que se habla o de la idealización. La paratimia, que es reír en una situación donde habitualmente pues, se debería generar tristeza o viceversa, que se llora en una situación en la que pudiera estarse riendo. La catatimia, que es un estado de intenso, colorido afecto,
que embarga la psique, provocando la incoherencia o la interferencia en lo que es el juicio de la persona. Ahora, las alteraciones en el tono predominante, estaríamos hablando de euforia, que es una predominancia de un estado de afectivo alegre, pero es exacerbado, o sea, es un estado de alegría, pero exagerado. La alexitimia, que estaríamos hablando de un afecto que el sujeto no puede identificar. Cuando hablamos de distimia, pues también nos referimos a las exploraciones afectivas, generalmente cargadas de rabia, pánico. La distimia también es parte, pues, del trastorno de depresión. Y tenemos la ambivalencia afectiva, que es sentir dos afectos diferentes al mismo tiempo. Puedo sentir exageradamente alegría, rabia, pero al mismo tiempo, y hacia una misma persona o hacia un mismo objeto. Y esto es muy común en la esquizofrenia. Ahora tenemos la sensopercepción. Digamos que esta sensopercepción pues, se refiere a la elaboración de las cualidades de los ritmos en base a sus características formales y a percepción sensorial. ¿Cuándo podemos decir que la sensopercepción es anormal? Pues cuando hay ilusiones, que es la percepción o interpretación errónea de un estímulo externo real por factores externos al sujeto. Es decir, que el sujeto es incapaz de distinguir el objeto real de aquellos que son imaginarios. Suelen pues aparecer en situaciones de distracción por emociones intensas, trastornos de conciencia o por fatiga intensa. La persiatención, que es cuando el sujeto no presta atención durante una cantidad de tiempo suficiente y hace pues interpretaciones erróneas porque no estaba prestando atención a lo que estaba ocurriendo. Las catotímicas, que es la ilusión, que es producto de una fuerte tensión afectiva y en especial pues de un estado anímico. Las pareidólicas, que consiste en asignarle perfecta nitidez a impresiones sensoriales que son imperfectas. Por ejemplo, las personas que ven figuras en las nubes o que ven en el agua, en una roca y están viendo figuras. La alucinosis, que es la percepción sin objeto real o referencia física que estimule al sensor. Es decir, que veo cosas que no están en la realidad y tengo la percepción de que sí están. Y esto pues es común en personas que son alcohólicas. La pseudoalucinosis, que son alucinaciones en las que no existe una clara convicción acerca de la realidad perceptiva de la experiencia, por lo que la persona califica como una imagen producida dentro de sí misma. Ahora, las alucinaciones, que es una percepción sensorial que tiene sentido convincente de la realidad de una percepción real, pero que ocurre sin estimulación externa. Ahora, hablemos de juicio. Cuando realizamos el examen mental, pues es muy importante también que determinemos si la persona pues tiene un juicio conservado. El juicio pues presupone el ejercicio de nuestra capacidad para procesar la realidad y adquirir conciencia de ella. Anormal, estaríamos hablando del juicio en general cuando un paciente pues no atribuye las manifestaciones mentales que presenta a un trastorno mental. Los pacientes, como lo son los esquizofrénicos, están convencidos de sus ideas, es decir, ellos, aunque sus ideas son ilógicas y tienen, digamos, percepción, atención, sensopercepción desviada de lo que es la realidad, pues para ellos son creíbles, o sea, para ellos tienen validez y son reales. Para ellos las manifestaciones mentales que ocurren, que no son reales, pues para ellos no tiene nada que ver con un trastorno mental, sino que es su realidad y lo ven como algo, o sea, están convencidos de esa idea que tienen o de esa percepción que están teniendo del mundo externo. Es muy importante también evaluar lo que es la inteligencia. Para Gómez 2021,
Pues la inteligencia es ser capaz de comprender y distinguir diferentes elementos, sentidos, significados, situaciones y ponderar una elección en función de su comparación. Sabemos que el concepto de inteligencia pues también ha ido evolucionando. Antiguamente pues se hablaba principalmente de lo que era la inteligencia racional. Hoy día pues se habla de múltiples inteligencias, pero en general pues se habla también de inteligencia emocional y de inteligencia racional. Cuando evaluamos a un paciente, pues existen test que son para evaluar la inteligencia, digamos, racional. ¿Cuándo se considera que una inteligencia es anormal? Pues cuando hay una discapacidad intelectual que se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior al promedio. Aquí nos vamos otra vez a la gráfica estadística. Y pues cuando hay deficiencias a nivel intelectual, cuando la persona pues no tiene capacidad, digamos, de razonar, de crear conceptos, de estructurar ideas, cuando también sus funciones de memoria se ven afectadas, pues estaríamos hablando de que tiene un coeficiente intelectual bajo, combinado con limitaciones en el funcionamiento adaptativo. Pues también se habla de que la inteligencia es anormal cuando la persona pues no tiene la capacidad de comunicarse, no tiene actitudes sociales, cuidados personales, uso de recursos comunitarios. Entonces, digamos que la inteligencia, pues, vista más desde el punto de vista racional, pues se podría medir a través de distintos test que existen para medir la inteligencia, pero hoy día pues se habla mucho de la inteligencia emocional también, que sabemos que es aquella capacidad que tienen los seres humanos de gestionar sus emociones, sus sentimientos, sus pensamientos, y de reconocer también esas emociones, pensamientos y sentimientos en los demás. Entonces, también la inteligencia emocional pues se mide en función a la capacidad que tiene la persona a gestionar sus emociones, si la persona presenta empatía, si la persona tiene habilidades sociales. También tiene que ver con la asertividad, con la comunicación. Sabemos que comunicación y asertividad pues van bastante de la mano. Con la capacidad que tiene para resolucionar problemas en su vida diaria. Entonces, la inteligencia, pues digamos que es un concepto bastante amplio. Cuando hablamos de anormalidad en la inteligencia, si lo hacemos desde el punto de vista racional, pues también podríamos incluir a aquellas personas que son superdotadas, porque si estamos hablando que lo normal es lo que está dentro del promedio, pues las personas superdotadas están en los extremos también de la gráfica normal. Por lo tanto, pues se consideran también como anormales. También es patológico que una persona sea superdotada. Simplemente pues que su tratamiento va a ser distinto a una persona que tiene deficiencia intelectual. Ahora, desde el punto de vista de la inteligencia emocional, pues entonces estaríamos hablando de que la persona es anormal cuando es incapaz de gestionar sus emociones, cuando no presenta empatía, cuando no tiene autoconocimiento, baja autoestima, cuando la persona no puede socializar. Entonces ahí estaríamos también hablando de un comportamiento anormal a nivel de inteligencia emocional. Ahora el insight, esta función mental pues es muy importante, ya que se considera que es aquella capacidad o facultad a través de la cual nosotros podemos tomar conciencia de una situación, conectarnos con esa situación que estamos viviendo y pensar en una solución o en su comprensión. Digamos que el insight sería como esa función mental superior en la que el ser humano tiene una capacidad de autoconocimiento muy elevada, y ese autoconocimiento le permite tener una comprensión acerca de la situación que está ocurriendo, y por supuesto que esa comprensión lo lleva a generar esa solución que necesita para solucionar, digamos, ese problema. ¿Qué es lo anormal en el insight? Pues el insight puede estar alterado en muchas situaciones cuando la persona pues no es consciente de las dificultades que está presentando, hasta el punto de que una persona no pueda darse cuenta que ha quedado ciega, por ejemplo.
Entonces, en los casos de demencia, pues no hay insight porque la persona no tiene ningún nivel de autoconocimiento e inclusive es incapaz de aceptar la realidad que está viviendo. O sea, está incluso muy alejada de su realidad. Y como lo explicaba en las personas, por ejemplo, con trastorno de esquizofrenia, para ellos la realidad que ellos perciben la ven como algo real. No admiten que es parte de un problema patológico que tienen. Entonces, en este caso, pues las personas no podrían llegar al insight y no hay capacidad de lograrlo. Esta parte, pues es muy importante que cuando nosotros realicemos el examen mental, evaluemos esto, le demos al paciente herramientas para que el paciente pueda lograr llegar a esta función mental. Creo que esta función pues parte mucho también del autoconocimiento de la persona. Ahora, aunque el sueño, la alimentación, la sexualidad, pues no son funciones mentales como tal, sí es muy importante que nosotros las tomemos en cuenta a la hora de realizar un examen mental. El sueño, sabemos que hay el sueño REM y el sueño no REM, que es el sueño en el cual, el REM, que es en el cual las personas pues crean imágenes, que es lo que conocemos como pesadillas, sueños. También el sueño no REM, que es el que va por varias etapas. Es muy importante que el paciente o que la persona descanse, tenga un sueño que sea profundo, además que duerma por lo menos de 6 a 8 horas diarias. En cuanto a la alimentación, pues sabemos que la alimentación tiene una grandísima influencia en nuestras emociones. Sabemos, por ejemplo, que los azúcares, las comidas procesadas, el exceso de carbohidratos, generan malestares en el cuerpo, causando, digamos, daños a nivel hormonal también, que hacen pues que la persona digamos, su estado de ánimo se vea alterado. Entonces es muy importante que nosotros evaluemos también este aspecto. También como profesionales nosotros de salud mental es muy importante que tengamos una alimentación adecuada, ya que si vamos a recomendar también a nuestros pacientes llevar una dieta alimenticia sana, balanceada, pues es muy importante que nosotros también lo hagamos, ya que estamos, y hay muchas investigaciones que comprueban que lo que nosotros comemos influye directamente en nuestras emociones. En cuanto a la sexualidad, diríamos que es un punto también muy importante evaluarlo. En la sexualidad también existe algo que es, digamos, como muy polémico, porque hay cosas que son consideradas normales y anormales, pero con el paso del tiempo, aquellas cosas que creíamos que eran anormales, pues se han convertido en normales. Entonces, cuando hablamos de anormalidad en la parte sexual, creo que debemos enfocarnos más hacia lo que son los trastornos relacionados, por ejemplo, como las parafilias, la pedofilia, la pederastia, ese tipo de patologías, porque en realidad como tal en el sexo, pues cada persona define lo que es normal o anormal, y pues debemos también respetar esas creencias que las personas puedan tener. Esto ha sido todo por hoy. Es muy importante que nosotros, cuando realicemos el examen mental, conozcamos a profundidad cada una de estas funciones mentales, qué es normal, qué es anormal, porque esto nos va a permitir a nosotros dar un diagnóstico acertado al paciente, y por supuesto que esto nos va a llevar también a producir o a generar un tratamiento que sea adecuado para lo que el paciente necesita, y de esta manera pues podemos mejorar su calidad de vida. Espero mi información les haya sido útil. Muchas gracias.